Nahuales en la oscuridad. Nací en Tegucigalpa, Honduras. Me llamo Denis, tengo 27 años y soy discapacitado. Este fue el resultado de ser migrante. Sé que no debo hacerlo, pero hoy les cuento mi aterradora historia. Cuando tenía 17 años, decidí emigrar a Estados Unidos porque aquí en Honduras no hay trabajo, no hay vida, no hay nada. Una mañana muy temprano salí de mi ciudad decidido a llegar a Estados Unidos y vivir el tan soñado sueño americano. Con el dinero que tenía, cruzamos el país vecino y sin novedad seguimos adelante. Planeé el viaje junto con Celso, mi mejor amigo. Antes hablé con mis padres y les dije que me iría para ayudarlos, que no se preocuparan, que cientos de hondureños lo hacen y yo también podía hacerlo. Así me fui a la aventura con una mochila llena de sueños y esperanzas. Cuando llegamos a México, nos juntamos con otros paisanos y en Arriaga, Chiapas, éramos muchos centroamericanos los que emprenderíamos el viaje esa noche. La plática de la mayoría era muy parecida a la mía. Huían de la pobreza, de la violencia o querían ayudar a sus familiares a tener una vida mejor. Pero sobre todo, el destino era el mismo: Estados Unidos. Para llegar, tendríamos que viajar en el tren. Quizá no sea la mejor opción, pero es lo que hay. Esperamos por horas, inquietos, pero conscientes de que no teníamos ninguna prisa. Como a las 2 de la mañana, abordamos el llamado Tren de la Muerte, o mejor conocido como La Bestia, de quien se cuentan cosas terribles. Seríamos unas 1000 personas rumbo al peligro. Con un poco de desesperación y entre empujones, empezamos a treparnos a aquel tren, invadidos totalmente por los nervios, la nostalgia y la incertidumbre. Ya estando arriba del tren, un salvadoreño nos contó que le llamaban la bestia porque es enorme y ha matado mucha gente. Nos dijo que el cansancio o el sueño hace caer a las personas y que la bestia las devora o las mutila. También contó que hay peleas ahí arriba, o a veces los mismos polleros avientan a las personas que no cumplen con pagarles. Pero además nos dijo algo aterrador. Se puso nervioso y nos platicó que cuando pasaran 12 o 13 días, entraríamos a un tramo muy peligroso y temido, porque habitan unos demonios que, beneficiados por la oscuridad, atacan a la bestia y se llevan a las personas. Para llegar a Estados Unidos tendríamos que recorrer 2500 kilómetros, superar los asaltos, los abusos, pero sobre todo tendríamos que sobrevivir a los demonios de la oscuridad. Si de por sí íbamos nerviosos, con todas esas historias se nos ponía la piel chinita y echábamos a volar nuestra imaginación. Yo esperaba que solo fueran historias para pasar el rato. No quería pensar que se volverían una terrible realidad. A la velocidad del tren nos llevaría 20 días o más recorrer todo el país. Íbamos muy nerviosos, ya que todo era desconocido y, por lo que decían, muy peligroso. Pero nada nos quitaría la decisión que ya habíamos tomado. Además, ya montados en la bestia, no había marcha atrás. Durante el viaje se perdieron muchos compañeros por diversas situaciones con la delincuencia organizada, pero eso no lo quiero contar. Pasaron muchas cosas que no alcanzaría a narrarles. Después de unos días, dijo el salvadoreño que esa noche pasaríamos por ese lugar tan peligroso. Cuando paró el tren en un poblado, ya en la tarde, bajamos a comprar algunas cosas y nos recomendaron conseguir algunas cuerdas. Era para amarrarnos en la noche y que no fuéramos a caer, pero sobre todo para que no nos pudieran arrastrar esos demonios. Después de comprar agua y una cuerda, de nuevo abordamos la bestia. Mientras el tren avanzaba, empezamos a rezar para que Dios nos ayudara a pasar con bien ese temido lugar. La verdad, yo no sabía rezar, así que repetía lo que las otras personas decían en voz alta. Poco a poco, los rayos del sol se empezaron a desvanecer y la negrura de la noche se apoderó del lugar, así como el temor se apoderó de todo mi ser.
Ya en la madrugada me despertaron unos gritos. Venían de los primeros vagones. Todos nos despertamos asustados. Algunas personas traían lámparas y alumbraban hacia los vagones de enfrente, y se alcanzaba a mirar que estaban atacando el tren. En ese momento, y aún somnoliento, me di cuenta que se escuchaban aullidos muy fuertes, y quien atacaba a la bestia eran unos perros enormes que corrían a gran velocidad. El tren mide como 5 metros de altura, y las cosas esas de 1 o 2 brincos ya estaban encima tratando de agarrar a las personas. Algunas lograban esquivarlos, otras no. Cuando estaban atacando un vagón antes del nuestro, nosotros ya estábamos aterrados. Las mujeres y los niños gritaban asustados y se abrazaban unos con otros. Se podía sentir la muerte. Alguien gritó que nos aferráramos al tren con todas nuestras fuerzas, que no cerráramos los ojos y que lucháramos por nuestra vida. Cuando me estaba asegurando de estar bien amarrado, un demonio de esos me agarró con sus garras y me aventó fuera del vagón, pero quedé colgando como a 2 metros de los rieles. Estaba rasguñado, empecé a sangrar y estaba aturdido. De pronto, mi instinto me hizo reaccionar y empecé a oír los gritos de las personas otra vez. El ruido que producía el tren al correr por los rieles, los gritos de las personas y el bramar de los animales, convertía esa noche en algo perturbador, algo que nunca me hubiera imaginado vivir. Colgado, miraba correr a esas bestias a la par del tren. Cuando los miré bien, no lo podía creer. Esos demonios eran nahuales negros de casi 2 metros, con grandes hocicos, con orejas puntiagudas y daban unas zancadas enormes. En Honduras, alguna vez mi padre nos contó historias de los nahuales de México, pero siempre creí que eran puras mentiras. Empecé a gritar para que me ayudaran a subir, pero todo era un caos y cada quien veía por su vida. Alcancé a ver cómo se llevaban algunas personas en medio de gritos y se perdían en la oscuridad. Poco a poco se iban apagando los gritos. Yo pensaba que ya estaba a salvo, cuando sentí una mordida en uno de mis pies. Era uno de esos nahuales que me había pescado. El terror que sentí no lo puedo describir. Ese animal encajaba sus garras en mi cuerpo. Trataba de jalarme hacia abajo, pero no podía porque estaba bien amarrado. El dolor era insoportable. No me desmayé por temor a ser arrastrado, solo gritaba y pataleaba para zafarme. Pero de pronto, el nahual se dejó caer, llevándose mi pie. Casi enloquecido por el miedo y el dolor, empecé a escalar el tren, queriendo subir de nuevo. Pero de pronto, alguien me empezó a ayudar jalando la cuerda. Gracias a Dios pudieron subirme, y estando arriba me sentía a salvo. Todos me miraban asustados y yo no podía creer lo que habíamos pasado. Los gritos de las personas se escuchaban ya en los últimos vagones del tren hasta perderse del todo, quedando solo el miedo. Rápidamente me empezaron a atender unas mujeres que sabían de enfermería. Además, atendían a más personas que estaban golpeadas, rasguñadas o simplemente en crisis nerviosa. Como en 10 minutos llegamos al siguiente poblado y, gracias a Dios, siempre hubo personas dispuestas a ayudar. Eso hay que agradecérselo a los mexicanos. Me llevaron a un dispensario médico, donde me dieron los primeros auxilios, no solo a mí, sino a todas las personas que salimos heridas. Ahí mismo me enteré que fueron como 20 personas las que desaparecieron esa noche, pero no hubo ningún reporte oficial. Después de atendernos a los que necesitamos cirugía, nos llevarían a un hospital de la ciudad más cercana, pero antes de hacerlo, habló conmigo una trabajadora social. Me contó que esos ataques eran muy comunes por esa zona, pero que a pesar de ello, los migrantes no dejaban de pasar por ahí. Que las autoridades lo sabían, pero no se hacía nada. Me recomendó no decir lo que había pasado al dar mi declaración. Primero, porque nadie nos creería, y también porque, por contar una cosa así, nos podrían recluir en un psiquiátrico. Y como éramos migrantes, nadie respondería por nosotros.
El reporte oficial fue que dormido caí del tren y las ruedas me cercenaron mi pie. Y fue lo mismo con otras personas que resultaron mutiladas. Fue un calvario mi recuperación. Meses después salí de ese hospital, pero liberarme de las pesadillas por lo vivido tardó más tiempo. De hecho, no lo he superado del todo. Hasta la fecha, cuando escucho el silbido de cualquier tren, siento temor. El gobierno de México pagó mi traslado a mi país de origen, y cuando estaba por llegar, rompí en llanto. Al día de hoy estoy en Honduras. Yo, que me iría para ayudar a mis padres, ahora me siento un estorbo. Por otra parte, les digo que los nahuales sí existen. No son un cuento. Mis heridas, tanto físicas como mentales, me lo recuerdan todos los días. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.